Muy cordial saludo a las personas que sintonizan esta cuenta y que nos acompañan en este video. Les saluda Ivo Hernández y procedemos, como en otras oportunidades, a hacer una reseña de un libro. En cierta manera es excepcional porque nosotros habitualmente estamos hablando de discutiendo libros, textos de ciencia política, de diversos aspectos de política económica, economía política, que no es lo mismo, aunque suene parecido, y ciertos otros textos con los cuales nos involucramos. Hoy tenemos en cambio uno que, si bien tiene una validez histórica indudable, es sobre todo un texto de literatura, está muy bien escrito. Su autor es un hombre polémico, es un hombre que vivió la represión nazi en primera persona y dejó escrito para nosotros una vivencia como una persona nacida en España, aunque después muy vinculada a Francia. Se trata de Jorge Semprún. Acá tienen el texto. Se llama El largo viaje. La razón por la cual ustedes ven que no tiene los papelitos habituales es porque es un texto fundamentalmente literario, y aunque uno quisiera señalar algunos puntos más que otros, se trata realmente de una calidad literaria que es transversal en el texto y que realmente es muy importante. Semprún es un hombre que nació en 1923. Él tiene una vida bastante movida y bastante cosmopolita, manejaba varios idiomas, era fluido en español, en francés, seguramente en alemán también, y esto le permitió, con una vida bastante movida, estar en diversos puntos. Él se vincula al Partido Comunista y es por allí por lo que empieza su vida a tener un devenir mucho más activo. Él está en esa Francia de la resistencia, la Francia ocupada por los nazis. Y hay que recordar, en términos políticos, que cuando los nazis y cuando Hitler decide invadir en la Operación Barbarroja, decide invadir los países del este, Ucrania, etcétera, y atacar a lo que era la Unión Soviética, se invalida con ello el pacto Molotov-Ribbentrop. Entonces, en el momento en que eso sucede, ya el Partido Comunista o los partidos comunistas del mundo, muy tutelados desde Moscú, prácticamente desde la Tercera Internacional, eran casi que apéndices directos, reciben la orden de la resistencia. Semprún, siendo miembro, pasa a ser uno de los partisanos y es un muchacho, en ese momento debe haber tenido algo como 19 años, estaba muy activo en la resistencia. El punto es que es capturado y es enviado, como pasaba mucho, por vía de trenes al campo de concentración de Buchenwald. Esto es más o menos, dicho a grosso modo, lo que implica la primera parte de la narrativa de este libro, El largo viaje. El largo viaje se llama así por ello, porque nos refiere el hacinamiento que vivieron estas personas que eran transportadas en trenes. Hay que hacer varios puntos aquí que son incisivos e importantes. Lo primero es que, siendo comunista, él sería el equivalente a lo que pudiera ser un preso político. Por supuesto que estar en un campo de concentración es terrible, eso no hay discusión, pero no se puede decir de los presos políticos que recibieron toda la carga destructiva que recibieron, por ejemplo, otras minorías, como es el caso de los judíos, de los gitanos y de gente que era vista simplemente como carne de uso y destrucción. Eso hay que entenderlo claramente. No es para decir para en ningún momento que esta gente la pasó bien, no la pasaron, ahí no lo pasó bien nadie. Eso es terrible desde todo punto de vista, pero sí hay que entender que, asociado como uno de los rojos, como se les llamaba, eran personas con las cuales había enorme diferencia política de parte de los nazis, pero eran aceptados como personas. Y eso no es poca cosa en un régimen en donde lo biológico era como una especie de prejuicio o de antejuicio de razón para enfrentar a cualquier persona. El punto es que Semprún, no tenemos nosotros en español muchas narrativas desde nuestra óptica, muchas personas que puedan ejemplificarnos ese mundo. Tenemos excelentes recuentos, algunos pues, espantosos de lo que sucedió allí. Por ejemplo, Primo Levi es uno que esperamos en otro momento abordar, dada su importancia fundamental. Primo Levi siendo un hombre capturado en el norte de Italia y que vivió Auschwitz y lo más crudo de Auschwitz, no solamente con los nazis, sino después cuando llegaron los rusos. De manera que es un hombre que dejó unos testimonios invalorables. Y lo importante, tanto en el caso de Levi y de otras personas que nos han dejado esos testimonios, así como el caso de Semprún, es que esto jamás debe olvidarse, respetados oyentes. Esto es una cosa muy importante para la historia de la humanidad. Es el cima prácticamente a lo que llegamos en el siglo XX. El cima con ese, el punto más de mayor deflexión, de mayor profundidad y degradación en lo que se vivió allí. Lo que este hombre narra, por ejemplo, en ese viaje, estos personajes hacinados como si fuesen animales, en donde algunos incluso morían de pie y no podían ni siquiera caerse porque no había espacio. Esa degradación de lo humano
manifiesta en el texto de Semprún es algo que no debe nunca olvidarse y por ello la importancia de este texto, repito, tanto histórica como política y por supuesto literaria, que en el fondo es de lo que se trata, de una narración literaria muy bien lograda de parte de Semprún. Me permito, como siempre hacemos en estas reseñas, leerles algunos pedacitos. Les leo, por ejemplo, el comienzo, en donde ya puede usted percibir esa atmósfera de esos personajes llevados allí contra su voluntad, que no sabían hacia dónde se dirigían, ni a qué velocidad, ni cuándo se detenía el vagón o cuándo avanzaban, ni nada. Una absoluta desorientación del mundo. Dice Semprún, así comienza este texto, dice, este hacinamiento de cuerpos en el vagón, este punzante dolor en la rodilla derecha, días, noches. Hago un esfuerzo e intento contar los días, contar las noches. Tal vez esto me ayude a ver claro. 4 días, 5 noches. ¿Pero habré contado mal o es que hay más días que se han convertido en noches? Me sobran noches, noches de saldo. Una mañana, claro está, fue una mañana cuando comenzó este viaje. Aquel día entero. Después una noche. Levanto el dedo pulgar en la penumbra del vagón. Mi pulgar por aquella noche. Otra jornada después. Aún seguíamos en Francia y el tren apenas se movió. En ocasiones oíamos las voces de los ferroviarios por encima del ruido de botas de los centinelas. Olvídate de aquel día. Fue una desesperación. Otra noche. Yergo en la penumbra un segundo dedo. Tercer día, otra noche. 3 dedos de mi mano derecha. Y el día en que estamos. 4 días, pues, y 3 noches. Avanzamos hacia la cuarta noche, el quinto día. Hacia la quinta noche, el sexto día. Pero avanzamos nosotros. Estamos inmóviles, hacinados, unos encima de otros. La noche es quien avanza, la cuarta noche, hacia nuestros inmóviles cadáveres futuros. Me asalta una risotada. Va a ser la noche de los búlgaros de verdad. Así comienza este texto fundamental, repetimos, de Jorge Semprún. Semprún es un hombre polémico, incluso su vida posterior, tanto política, familiar, él tuvo un hermano con el cual tuvo profundas diferencias y lo acusó de haber sido parte de las personas que se encargaban de la seguridad de otros presos en el campo de concentración. Hubo acusaciones fuertes, hubo diatriba familiar y hubo gente que lo criticó. Sin embargo, su texto literario es incuestionable y el valor de esto es imprescindible para quien desee comprender la degradación humana. Aquí se narra sobre todo sus diálogos con uno de los niños que iba allí en ese vagón y cómo iban viendo suceder cosas a medida que iba avanzando ese tren. Luego viene el momento en que es posteriormente liberado, toda la situación, pero la narrativa es fundamental. No hacemos muchas reseñas nosotros de textos literarios, pero en este caso de Semprún no lo es solamente literario, es histórico, es político y es fundamental. El largo viaje de Jorge Semprún, si usted tiene el tiempo y la disposición para enfrentarte a un texto que emocionalmente conmueve, este es un excelente ejemplo. El largo viaje de Jorge Semprún. Bueno, continuaremos entonces con más libros y otras reseñas de distintos textos que nos van ocupando. Muchísimas gracias por estar allí. Cualquier observación, por favor, déjela en la parte de comentarios que nosotros trataremos de responderla a la brevedad posible. Muchísimas gracias por su audiencia y como siempre les saluda acá Ivo Hernández.